Hola chicos, en este video vamos a resolver algunas dudas respecto a la guía de función de distribución. Esta presentación no existe en el aula virtual, sin embargo este video les ayudará a los que tenían algunas dudas respecto a esta guía. El problema que se considera al inicio de esta guía tiene relación con la guía anterior, que era de función de probabilidad, el cual era lanzar dos dados más una moneda. Cuando salía cara se multiplicaba por 2, cuando salía sello se multiplicaba por 1, que se multiplicaba la suma de los dados que se lanzaban junto con la moneda. Entonces, en la guía anterior llegamos a la función de probabilidad, que era esta función que está aquí, ¿cierto? Con todas sus posibles probabilidades dependiendo de los valores que va tomando la variable aleatoria. Entonces, por ejemplo, para obtener 14 puntos, la probabilidad de obtener 14 puntos iba a ser 6 de 72. Y así armábamos la función completa. Recuerden que acá tenemos el espacio muestral, que eran todos los posibles resultados de este experimento. Ustedes ya podían haber hecho esta parte de la tabla que aparece aquí, que es simplemente colocar la fracción que le corresponde a cada uno de los valores del espacio muestral. Por ejemplo, el 7, el 6 o el 10, cualquiera de ellos tenía una fracción asociada. En esta oportunidad yo dejé el valor en decimal porque después el decimal nos va a servir más para cuando hagamos el gráfico, ¿ya? Porque ordenar en un gráfico a veces las fracciones, cuando las simplifican, se complejiza un poco más. Yo recomiendo en general más trabajar con las fracciones con igual denominador. Ahora también pueden trabajar con decimales. El problema de los decimales es que a veces no son tan exactos y tienen muchos decimales más. Ok, por ejemplo, si dividimos 1 en 72, que es el primero que está aquí, el resultado no da exactamente 0,01, sino que da 0,013888888. Ya, entonces yo después en esta parte lo aproximé a 0,01. Entonces los decimales, lo malo de trabajar con los decimales es que muchas veces no son exactos, son periódicos y confunden un poco más para trabajar. Y se pueden ir perdiendo algunos cuando se va sumando lo acumulado. Ya, pero para efectos de practicar, aquí lo escribí de esa manera. Entonces, en esta tabla, si se fija, hay varias celdas que están vacías, que son estas que estoy marcando en puntitos rojos. Usted lo tiene que completar según cómo va acumulando las probabilidades. Entonces, explico. Lo que usted tiene en la segunda columna, que es esta de aquí, es la probabilidad solamente, la probabilidad cuando X toma un valor exacto, un valor que usted esté buscando. Por ejemplo, para que le dé el 2, en las tablitas anteriores, que esto se conecta con el video anterior, recuerden que la probabilidad asociada era 1 de 72. Si usted divide eso le da 0,01 aprox. Y lo dejamos aquí en la probabilidad acumulada. El primero siempre lo dejamos igual, el mismo valor. En cambio, en el segundo, la probabilidad de obtener un 3 eran 2 de 72. Eso es más o menos 0,03. Ahí está. Pero en el siguiente, usted tiene que acumular la probabilidad de 0,3 con la anterior. Entonces, si aquí era 0,1 más este 0,01 más este 0,03, le va a dar 0,04. Después, la probabilidad siguiente es 4 de 72, que el dividirlo da aproximadamente 0,06. Entonces, si yo sumo este 0,06 con el 0,04 de arriba, me va a dar este 0,1 de acá. Y así voy acumulando hacia abajo. Si se fijan, en el siguiente, aquí, yo debí sumar 0,06 con este 0,1. Y aquí sale 0,15. Ya, cuidado, no es que me haya equivocado, es que probablemente cuando usted hace la división entre 4 y 72, eso da 0,05555, periódico. ¿Ya? Entonces aquí lo aproximé a 0,06, pero acá en realidad cuando lo sumé lo dejé con 0,05. Ese es el problema de trabajar con decimales, que no son exactos. ¿Ya? Pero
Solamente van a haber algunas pequeñas diferencias porque recuerden que en el último valor de la celda al final, el último siempre nos va a tener que dar 1, ¿ya? Si usted no se comió algún decimal por ahí o aproximó anteriormente, podría ser que le dé 0,99, por ejemplo, o pasarse en 1,001 quizá, o 1,01, pero es solamente por la aproximación de los decimales. Entonces, después, en el siguiente, acá ya tenemos por lo menos la acumulada aquí, 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 acá, también ahí. Acá nos falta. Si tengo que escribir la siguiente acumulada, será sumar este 0,11 con este 0,33 que está arriba. Eso nos daría 0,44. Entonces, después, en el siguiente va a dar eso, en el siguiente va a dar 0,6. Cuando ahora sume 0,03 va a ser 0,63. Cuando sume el siguiente, 0,63 más 0,08 nos va a dar 0,71. En el siguiente tengo que volver a sumar 0,08. Eso nos va a dar 0,79. En el siguiente ya está, en el siguiente ya está, en el siguiente ya está. Pero ahora tengo 0,96 aquí y le tengo que sumar 0,03. Y eso me da 0,99. Más el 0,01, llegamos al 1 que siempre tiene que darnos en la probabilidad acumulada. O sea, cuando yo voy acumulando, por eso sale este menor o igual aquí. Cuando yo voy acumulando, el último siempre me tiene que dar el total de todas las probabilidades, que va a ser 1. Entonces dice acá, esta es la explicación que sale en la guía. De la misma forma que calculabas la columna de frecuencia acumulada, anteriormente esto mismo de acumular cosas lo hacíamos con las tablas de frecuencia. Es la misma idea que ocupamos, pero ahora con probabilidades acumuladas. Algunas interpretaciones de la tabla anterior. Por ejemplo, dice, si queremos calcular la probabilidad de que al lanzar los dos dados más la moneda, el puntaje obtenido sea menor o igual a 6 puntos, lo que estamos queriendo decir, si yo quisiera saber cuál es la probabilidad de obtener un puntaje menor o igual a 6 puntos, en realidad lo que se saca ahí es la probabilidad de que a usted le dé 1, más la probabilidad de que a usted le dé 2, más la probabilidad de que a usted le dé 3, más la probabilidad de que le dé 4, más la probabilidad de que le dé 5, más la probabilidad de que le dé 6. Entonces yo podría poner aquí la fracción que me daba en el 1, la fracción que me daba en el 2, la fracción que me daba en el 3, la fracción que me daba en el 4, la fracción que me daba en el 5 y la fracción que me daba en el 6 y sumar todos esos valores. Voy a mostrar la tabla anterior. O sea que hasta el 6 yo debería sumar ese valor más ese valor más ese valor más ese valor más ese valor. Pero como fuimos pillo y lo escribimos en la columna de al lado, esta ya tiene todas las acumuladas hacia arriba. Entonces yo puedo mirar y simplemente digo el resultado es 0,25. Y me ahorro estar sacando cada una de ellas. Ya, siempre esto nos va a funcionar de mirar la tercera columna cuando este símbolo que tengamos aquí sea un menor o igual. Solito. Dice ahí, observa que al calcular la probabilidad de que x sea menor o igual que 6, se puede deducir la probabilidad de que x sea mayor que 6. O sea, también otra pregunta podría ser, ¿cuál es la probabilidad de que al tirar los dos dados y la moneda obtengas un puntaje mayor que 6? Como aquí es mayor, yo lo que tendría que hacer en realidad sería sumar ese valor, lo voy a poner con otro color mejor. Tendría que sumar este valor, los que estoy poniendo en azul, más ese, 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 más ese y más ese. Si se dan cuenta, son muchos decimales que sumar, pero como sabemos que todos estos valores dan 1 al total, si los sumara todos, voy a hacer pilla y voy a restar 1 menos la probabilidad que tenía acumulada antes, que era este 0,25. Y eso va a dar 0,75. Entonces, si usted hiciera esta suma de ese decimal con ese, con todos esos que marqué en azul, a usted le va a dar el mismo resultado, que es 0,75.
Por eso dice aquí que cuando a usted le pidan un valor mayor que un número, está el complemento del total, o sea que al 1 le resta la probabilidad de que sea menor o igual que 6, que es 0,75. Por lo tanto, se puede decir que la probabilidad de obtener un puntaje mayor a 6 es de 0,75. Así de rápido. Si esto quizás cuesta un poquitito entenderlo a la primera, si a usted es más cómodo estar sumando estos decimales uno a uno, hágalo así, ¿ya? Pero esto también le va a facilitar para cuando trabajemos con la distribución binomial a futuro. Sigamos. Después aparece en la guía, dice, de esta manera podremos definir una nueva función llamada función de distribución. Cada vez que hablemos de función de distribución, chiquillos, siempre vamos a estarnos refiriendo a las probabilidades acumuladas hasta un cierto valor. Por lo tanto, formalicemos la función de distribución. Como es función de distribución, yo tomo un número que está en los reales, que sería el dominio, lo que está aquí en el eje X, y los valores llegan a un número entre 0 y 1, que eso también lo expliqué en el video anterior de la guía de función de probabilidad. O sea, si yo tengo dos conjuntos, me estoy moviendo la función de distribución, que se escribe con una F mayúscula. Dice que toma un valor en números reales en el conjunto inicial, por ejemplo el 1, el 2, el 3, que en este caso, como es una variable aleatoria discreta, van a ser números enteros, y lo lleva a un decimal que se encuentra entre 0 y 1, a cualquier decimal que esté entre 0 y 1, por ejemplo 0,3, 0,8, etc. Ya recuerden que la probabilidad la estamos escribiendo como un decimal. ¿Podría escribirlo como porcentaje? Sí, también podría escribirlo como porcentaje. Si fuera como porcentaje, sería entre 0 y 100%, si fuese en porcentaje. Ya, ¿y cómo es este gráfico, chiquillos? El gráfico tiene una pequeña diferencia que a lo mejor en los trabajos que ustedes me mandaron a través de la plataforma virtual, me di cuenta que muchos cometían un mismo error, que me pintaban ambas pelotitas, por ejemplo, esa pelotita negra y la otra pelotita negra. Ya, entonces yo a muchos de ustedes les coloqué en sus trabajos que tuviesen cuidado, porque en el fondo no se está respetando el concepto de función. Ya, cuando uno trabaja con función, voy a explicar lo mismo que expliqué también en el video anterior. Por ejemplo, si yo considero el valor 9, este de aquí, yo quiero ver qué probabilidad hay acumulada, o sea, cuál será la probabilidad de obtener como máximo un puntaje de 9 puntos en este juego. Entonces yo subo hasta encontrarme con la función. Si este estuviese pintado, esta pelotita que aquí está blanca, yo debería pensar que el resultado entonces va a ser el número que esté como por aquí, entre 0,4 y 0,5. Pero si se fijan en la del 9, voy a retroceder para llegar hasta el valor de 9 en la tabla. El valor de 9 dice que la acumulada da 0,5, chiquillos. Entonces la del 9 no puede llegar hasta ahí, por eso que dejo la pelotita en blanco y tengo que seguir arriba. Ahí está la pelotita pintada negra, entonces veo dónde está la pelotita pintada negra, justamente en el 0,5, ¿ya? Por eso es que siempre la pelotita que inicia la rayita de todos estos escalones tiene que estar pintada, pero la pelotita al final de la rayita tiene que estar en blanco. Esa es la diferencia que yo a varios le corregí en los trabajos que me mandaron. Y el otro punto que fue un error bastante frecuente, es que muchas veces acá en el eje Y colocaban valores según conveniencia. Entonces, por ejemplo, por cada renglón que hay aquí en esta cuadrícula, por ejemplo, colocaban 0,1, después en el siguiente ponían 0,4, después en el siguiente ponían 0,6 y el último era el 1. Entonces yo no puedo ir dejando espacios distintos. Y siempre tiene que ser una distancia constante, ¿ya? Entonces eso no puedo dejarlo así porque eso distorsiona el gráfico. Ya sabemos de políticos en nuestro país que presentan de pronto gráficos que están distorsionados y eso engaña también a la población, chiquillos, así que no caigan en ese tipo de errores, por favor. No voy a nombrar a quienes he visto este tipo de
de engaños en gráfico, ¿ya? Pero evítelo usted, por favor, porque quiero que sepa bien a usar las herramientas de estadística y probabilidad. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener cuidado siempre? Dejar el mismo espacio aquí, entre medio. Hacerlo bien hecho, chiquillos. Siempre el dibujo, si aquí usted se está saltando de 0,1 en 0,1, respete hacia arriba, 0,1, 0,1, 0,1. Si usted elige irse saltando de 0,05 en 0,05, siempre hacia arriba, mantiene el mismo valor. Eso. ¿Qué otro error creo que encontré por ahí? Aprovecho de hacer el comentario para que no tengan esos problemas. Por ejemplo, 0,15 es un decimal que es más pequeño que 0,4. Yo sé que ustedes a lo mejor pensarán en el 15 y en el 4 y dicen, ¿cómo? Pero si el 15 es más grande que el 4, ¿no? Pues chiquillos, en los decimales, después de la coma, siempre, siempre, siempre estos valores de acá son décimas, centésimas, milésimas, etc. Pero cuando yo comparo 0,15 con 0,4, debo recordar que 0,4 es lo mismo que decir 0,40. ¿Ya? Esta rayita por si acaso no es de periodo. Es 0,40. 0,4 es exactamente igual a 0,40. Y ahí usted dice, claro, 0,40 claro que es más grande que 0,15. Ya, pero también es un error frecuente. Tengan cuidado de cometerlo. Entonces, cuando usted hace el gráfico, siempre tiene que tener ese cuidado en el eje Y. Y arriba puedo escribir o F mayúscula. Al escribir F mayúscula me estoy refiriendo al gráfico de la función de distribución. O también puedo escribir P de X menor o igual que X. Si usted escribe la F minúscula, se va a estar refiriendo a la función de probabilidad, que es la probabilidad de obtener el puntaje, que es lo mismo que escribir esto así, con el igual. Cuando usted escribe con el menor o igual, se está refiriendo a la función de distribución. Y cuando usted escribe con el símbolo igual a X, se está refiriendo a la función de probabilidad, que es ese gráfico que tiene líneas hacia arriba. Pero cuando tiene esa F mayúscula, se está refiriendo a la función de distribución, que son estas escaleritas, gráfico escalonado. Listo. Acá yo siempre en el eje X pongo la letra X, que es el nombre de la variable aleatoria solamente. Si la llama Z, Y, iría la letra que corresponda ahí. Y en el eje Y, por favor, no se olvide siempre de dejar las etiquetas que van en los ejes. Ya, porque para un lector que va a mirar su gráfico, no tiene por qué asumir qué cosa va en el X y qué cosa va en el Y. Ya. Vamos ahora a los ejercicios. Dice, ¿cuántos Pokémones aparecen a la vez? Al poco rato de entrar al juego Pokémon GO, es posible apreciar que a tu alrededor aparece un número determinado de Pokémones. Supongamos que la función de probabilidad del número de Pokémon que aparecen en un instante es la siguiente. Entonces dice aquí, si X es igual a 1, la probabilidad de que te aparezca, esto quiere decir que la probabilidad de que te aparezca un Pokémon cuando tú entras al juego es de 3/8. La probabilidad de que te aparezcan 2 Pokémon al mismo tiempo va a ser de 1/4. La probabilidad de que te aparezcan 3 Pokémon al mismo tiempo también va a ser de 1/4. La probabilidad de que te aparezcan 4 Pokémon al mismo tiempo, como sale en la imagen, aquí sale un Pikachu, un Charmander, un Squirtle y un Bulbasaur. Entonces aquí te salieron, en la imagen aparecen 4 al mismo tiempo. Esa probabilidad va a ser de 1/8, o sea, es más baja la probabilidad de que te aparezcan tanto. Y 0 en cualquier otro caso, o también como lo escribíamos, cualquier otro caso así. Ya, lo primero que pide, completa la tabla de probabilidad según los valores de la función de probabilidad anterior. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que salga un solo Pokémon? 3/8, profesora. ¿Cuál es la probabilidad de que salgan 2 Pokémon? 1/4. Pero, chiquillos, cuidado, para que después no se enreden, trabajen mejor con el mismo denominador. Este lo voy a amplificar por 2 y esto va a ser 2/8. ¿Por qué? Porque en la siguiente columna vamos a tener que sumar las fracciones y sabemos que es mucho más fácil sumar fracciones cuando tienen igual denominador. Eso es lo que yo les decía anteriormente. Si trabajan con fracciones, déjenlas con el mismo denominador siempre. ¿Cuál es la probabilidad de que se aparezcan 3 Pokémones? Para 3 Pokémones también la probabilidad era de 1/4, que lo vamos a escribir como 2/8. ¿Y cuál es la probabilidad de que aparezcan 4 Pokémones? 1/8.
Ya, ahora la probabilidad acumulada, ¿cómo la escribimos? La primera queda tal cual, pero en la segunda empiezo a sumar 2 octavos más 3 octavos, 5 octavos. Después 2 octavos más 5 octavos, perdón, 7 octavos. Y por último, 1 octavo más estos 7 octavos van a ser 8 octavos. Siempre, si nos da 1 es porque lo hicimos bien. Luego, la pregunta decía, ¿cuál es la probabilidad de que aparezcan a lo más 3 Pokémones? A lo más, como máximo. Entonces, lo que me está preguntando en la 2 es, ¿cuál es la probabilidad de que al jugar Pokémon GO, al mismo instante te aparezcan como máximo 3 Pokémones? ¿Qué símbolo tendría que poner aquí? Que me salgan como máximo 3, es que me salgan esos 3, o que me salgan 2, o que me salga 1. Entonces eso sería menor o igual que 3. Entonces, ¿dónde puedo ver la probabilidad de que me salga menor o igual que 3? Veamos la tabla anterior. Menor o igual que 3 es este valor. No se confunda, este es que me salgan justo 3. Y este es el acumulado hacia atrás, que sería 7 octavos. Después, la pregunta 3 dice, ¿cuál es la probabilidad de que aparezcan solo 2 Pokémones? Como quiero que me aparezcan solo 2 Pokémones, pongo igual a 2. Veo la tabla anterior. ¿Cuál es la probabilidad de que solamente me aparezcan 2 Pokémones? No tengo que mirar ahora este valor, sino que miro este. 2 octavos. Y aquí si quieres simplificarlo, sí, 1/4. Y en la pregunta 4 dice, realiza el gráfico de la función de probabilidad. Esto después ustedes lo hacen con más calma, por supuesto, para los que no lo hayan hecho. Aquí iría la cantidad de Pokémones que aparecen en la función de probabilidad, que es 1, 2, 3 y 4. Eso va en el eje X. Y en el eje Y va la probabilidad de que X sea igual que X. Me pide la función de probabilidad, no la de distribución. Cuando me piden la de probabilidad, me están pidiendo la tabla, perdón, el gráfico de líneas, ¿ya? O de barritas, si quieren. Pero cuando me digan la función, que quieren el gráfico de la función de distribución, cuando sea de distribución, ahí va la escalerita. Entonces, la del 1, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Aquí iría 1 octavo, 2 octavos, 3 octavos, 4 octavos, 5 octavos, etc. ¿Cuál es la probabilidad de que saliera 1? 3 octavos. El 1 va a llegar hasta el 3 octavos. ¿Cuál es la probabilidad de que salga 2? 2 octavos. 2 octavos ahí. ¿Cuál es la probabilidad de que salgan 3? 2 octavos también. Hasta ahí. ¿Y cuál es la probabilidad de que salgan 4 Pokémones? 1 octavo. 1 octavo. Se fijan que en el gráfico, si usted no va dejando el mismo espacio, se empieza a desvirtuar porque hay unas rayas que van a quedar más cortas de lo que son o más largas de lo que son. Por eso tengan mucho cuidado cuando colocan los valores en el eje Y. Sigamos. El ejercicio 5 no lo voy a resolver porque lo hice ya, está en un video que puede encontrar en la plataforma, o para los que estén viendo nuestro canal Más Matemática, lo pueden encontrar dentro del canal. Ya, así que este no lo voy a resolver porque ya está resuelto en un video anterior. Después, el problema 3 dice, dado cargado, suponga que un jugador tramposo tiene un dado de 6 caras cargado. ¿Qué quiere decir cargado? Que no tiene la misma probabilidad de salir cada una de las caras, o sea, un dado trucho. De tal manera que al lanzarlo, la probabilidad de que al lanzar el dado, este caiga en un número específico varía dependiendo caso a caso. O sea, cada número no tiene una probabilidad de 1/6 de salir. Considerando la variable aleatoria discreta definida por X, número obtenido al lanzar el dado cargado. En la guía, chiquillos, les decía cuya función de distribución, ahí estaba malo porque tenía que decir cuya función de probabilidad, porque el dibujo del gráfico que está aquí es el de la probabilidad. Para que lo corrija por favor en la guía. Está dado por el siguiente gráfico. Entonces, si se fija, la probabilidad de que salga el 1 en este dado trucho es de 1 de 12. Un doceavo. La probabilidad de que salga 4 también es 1 de 12. La probabilidad de que salga el 2 tiene un poco más de probabilidad y la probabilidad de que salga 3 o 6 es 3 de 12. 3 doceavos.
O sea que si usted hiciera una tabla de frecuencia y lanza el dado varias veces, debería darse cuenta de que el 3 y el 6 son los valores que más le van a salir con este dado tramposo. Dice, la primera pregunta, determina la función de probabilidad asociada a X. Para hacer la función de probabilidad, lo que yo tengo que hacer es probabilidad de que X sea igual a X, el corchetote, y voy a decir, si X vale 1 o 4, la probabilidad asociada va a ser 1 de 12. Para 2 de 12, ¿para qué valores da 2 de 12? Si X vale 2 o vale 5. 2 o 5. Y va a ser 3 de 12 si X vale 3 o 6. Y 0 para cualquier otro caso. Ahí tengo mi respuesta de la pregunta 1. La pregunta 2 dice grafique la función de distribución. Ahí, chiquillos, cuando me piden la función de distribución, lo que me están pidiendo es el gráfico escalonado. Entonces tengo que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y acá tendría que hacer las probabilidades acumuladas. Entonces para eso me puedo ayudar de la tablita inicialmente. Aquí vamos a dejar las probabilidades de que X sea igual a X y acá la probabilidad de que X sea menor o igual que X. Para 1 era 1 de 12. Para el 2, 2 de 12. Para el 3, 3 de 12. La del 4 era 1 de 12. La del 5 era 2 de 12. Y la del 6 era 3 de 12. Vamos sumando las acumuladas. Aquí va a ser 3 de 12 en la del 2. En la del 3 va a ser 6 de 12. Más 1, 7 de 12. Más 2, 9 de 12. Más ese 3, 12 de 12, que es igual a 1. Y ahí tengo los valores de la función de distribución. Entonces, el 1 llega hasta el 1 de 12. Aquí voy a tener que hacer más rayitas. No me va a alcanzar mucho el espacio. Supongamos que aquí voy de 1 de 12 en 1 de 12. Ese va a ser 1 de 12, ese va a ser 2 de 12, este va a ser 3 de 12, 4 de 12, etc. 5, 6, 7, 8... de 12, 9, 10, 11 y la última rayita de arriba va a ser 12 de 12. Perdón por lo pequeñito, pero no tengo más espacio. El 1 llega hasta el 1 de 12. Entonces hago ahí el primer punto. Punto negro, chiquillos, en el primero. El 2 llega hasta el 3 de 12. El 2 va a llegar al 3 de 12. Ahí hago el punto negro. El 3 llega hasta el 6 de 12. El 3 llega hasta el 6. Este era el 4, 5. Este es el 6 de 12. Ahí hago el puntito negro. El 4 llega al 7 de 12. El 4 va a llegar al 7 de 12. Ahí. Punto negro. El 5 llega al 9 de 12. El 5, 8, 9. Hasta por ahí. Y el 6 llega al 12 de 12. O al 1 que está acá arriba recién. Entonces, cuando ya tengo todos los puntitos negros hechos, alargo puntito blanco, alargo puntito blanco, alargo puntito blanco, alargo puntito blanco, alargo puntito blanco y ese queda ahí. Y ahí tengo el gráfico de la función de distribución, listito. Pregunta 3. Determine cuál es la probabilidad, en la 3 me dicen, cuál es la probabilidad de obtener un número menor o igual a 4. Quiero la probabilidad de que el X sea menor o igual que 4. Para eso puedo mirar simplemente la tabla anterior, y menor o igual que 4 es aquí. Me sirve el 7 de 12 porque ahí están acumuladas hasta el 4. 7 de 12, listo. La 4. Determina la probabilidad de obtener un número mayor que 4. Quiero que sea más grande que 4, no igual, no puedo poner el signo igual abajo. Entonces, tengo varias formas de sacar esto. Una es que tenga que sumar la del 5 y la del 6, que sería sumar, esta es la del 5 y esta es la del 6. Si sumo ambas me da 5 de 12. O lo otro es saber al 1 haberle restado la probabilidad de 7 de 12, que era la anterior, porque ahí están los más pequeños de 4 o iguales a 4.
Entonces, si uno escribe esto así, le quedaría 12 de 12 menos 7 de 12 y también llegó a los 5 de 12 que había llegado anterior. Esta la saqué sumando, mirando la tabla, y esta la saqué con la probabilidad del complemento, que es 1 menos la probabilidad menor o igual que 4. Y por último, la pregunta 5 dice, ¿qué es más probable, obtener un número menor que 4 u obtener un número mayor que 3? Primero saquemos cuánto es la probabilidad de obtener un número menor que 4. Menor estricto, no es igual. Entonces, si es menor estricto, tengo que sumar hasta la anterior, que sería el 3, que es este 6 de 12 de ahí. Ese me da 6 de 12. Que si usted simplifica por 6, le va a dar 1 de 2, un medio. Ya tengo esa. Y ahora me dice, obtener un número mayor que 3. Saquemos cuál va a ser la probabilidad de obtener un número mayor que 3. ¿Qué sería mayor que 3? Sumar la probabilidad del 4 más la del 5 más la del 6. 1 de 12 más 2 de 12 más 3 de 12. 1 de 12 más 2 de 12 más 3 de 12. 3, 4, 5, 6, 6 de 12, me dio lo mismo. Entonces, la respuesta sería, ¿qué es más probable, sacar un número menor que 4 o un número mayor que 3? La probabilidad sería la misma. Eso es, por lo tanto, la probabilidad es la misma. Y con eso hemos terminado, chiquillos, la guía. Espero que les haya ayudado y si tienen alguna duda, por favor no duden en escribir a mi correo. Les mando un saludo fraterno, que estén muy bien.